Hola, soy Jin. Hoy hablamos de la sintaxis. Si hemos visto que la sintaxis es la parte fundamental, que es la parte esencial del lenguaje, entonces ahora la pregunta es, ¿qué es sintaxis? Bueno, la gente piensa, pues sintaxis muy fácil, sintaxis frases, oraciones. Correcto. Sintaxis son las frases y son las combinaciones de diferentes palabras para formar una unidad pues más larga. Pero, ¿cómo se combinan las palabras? Las palabras no se combinan de forma aleatoriamente, aunque se entiende. Mucha gente piensa que sintaxis equivalen a frases, a oraciones. Esto es cierto. Pero, ¿qué es frase? ¿Qué es oraciones? Las frases y las oraciones están compuestas por diferentes palabras. Y estas palabras se combinan entre sí para formar una unidad pues mayor, lo que llamamos frases o sintagma. La cuestión de ahora es que estas frases, estas palabras se combinan entre sí no de una forma aleatoria, sino según un cierto tipo de orden. La primera pregunta que nos ocurre en la mente es ¿quién decide en ese orden? ¿Para qué existe ese orden? La primera respuesta es que hay un organismo que impide a la gente, hay un organismo que establece una regla. Por ejemplo, en el caso de castellano, hay un organismo público que se llama Real Académica Española y es que ellos que me dicen que tengo que hablar de esa forma y no la otra. Pero la respuesta es que no. La RAE no te define, tiene que combinar de esa forma y no la otra. ¿Vale? No es la RAE que indique a los niños que tienen que hacer frases de esa forma y no la otra. Pues la segunda respuesta es la comunicación. O sea, de esta forma pues puedo comunicarme mejor con mis interlocutores. Y esto tampoco. Porque perfectamente, si yo digo, Jin, picante come no, me entiende perfectamente es que a mí no me gusta el picante o no puedo comer picante. O sea, yo puedo combinar estas cuatro frases, cuatro palabras, Jin, comer, picante, no, en 24 órdenes. Entonces, si yo digo cualquiera de una de las órdenes, me entiende perfectamente. Entonces, el orden no sirve para comunicación, no sirve para lograr un entendimiento. Entonces, ¿para qué sirve el orden? ¿Existe alguna utilidad que tenemos que decir, tenemos que hablar de un orden determinado? Pues sí. Ahora pongo un ejemplo de un idioma que la mayoría de las personas que están viendo este canal que no habla, que es el chino mandarín. Chino mandarín, si yo digo no como picante, es 我不吃辣. Si yo digo yo como picante, es 我吃辣. La pregunta es, ¿cuál es la palabra no aquí? 我不吃辣. 我吃辣. Bueno, la palabra no es 不. Y no solamente esto. Si añado otra frase de tipo yo no como carne, 我不吃肉. Y podéis deducir el orden de las palabras en chino y dónde está esa morfema, esta palabra no. Pues si yo digo 我不吃辣, 我不吃肉, pues todo el mundo sabe que es sujeto 我, yo, 不, negativo, pues no, verbo 吃 y por último el objeto. Y además, si yo digo 我不吃辣, significa no como picante, 我不吃肉 significa no como carne. Así que, ¿cuál es? ¿Cómo se dice carne en chino? ¿Cómo se dice picante en chino? Pues obvio. La significa picante, yo significa carne. De esa forma, con solamente 3 frases,
ya podemos deducir el orden de chino. Y además podemos deducir la palabra, el semántico, el significado de la palabra a través de esto. Entonces, pero imaginamos la situación en que el orden de las palabras que son aleatorias. Entonces significa que nunca podemos deducir el orden. Si el orden no es fijo, no podemos deducir orden. Porque las palabras que son aleatorias, yo puedo decir table, mesa, 桌子, daula, que significa lo mismo. Pero ¿por qué se dice table y no otra cosa? ¿Y por qué 桌子 y table es la misma cosa? Pues esto es aleatorio. Eso sí que es aleatorio. Imaginamos, si una cosa es aleatoria y la otra, cómo se combina el orden, también es aleatoria, pues nunca tenemos una regla, no sabemos cómo hablar. Entonces, eso significa que una cosa es aleatoria y la otra cosa tiene que ser fija. Y esa cosa fija se llama sintaxis. Esto es lo que llamamos el sintaxis.